Centro Cristiano Amigos. Estamos meditando los miércoles en una serie que se llamó Sanidad Interior y Liberación, y Dios ha estado hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu con esta serie. Yo creo que ha sido de grande bendición para nuestra vida. ¿Cuántos han sido bendecidos y edificados con esa enseñanza? Hasta el día de hoy ya han sido más de 8 lecciones, 8 clases que hemos estado viendo concerniente al tema de la sanidad del alma. Y es que toda la gente, todas las personas tenemos diferentes luchas, diferentes necesidades, aflicciones que de pronto aquejan nuestro ser interior y no nos damos cuenta y no sabemos por qué. Hay patrones de conducta con los que estamos siempre peleando, y por más que tratamos de ser resistentes a esos patrones de conducta, actitudes negativas, adicciones, vicios y un montón de cosas que gobiernan nuestra vida, y no sabemos por qué no podemos resistir a esas luchas. O también pudiera ser que en tu corazón has guardado rencor, amargura, tristeza por algo que te hicieron tus padres, tus amigos, algún ser querido, y en tu alma quedó ese hueco, ese agujero, ese trauma, ¿verdad? Y has ido a psicólogos, a terapeutas, psiquiatras, y no has podido resolver el tema, porque muchos de los problemas de la aflicción del ser humano van más allá de su psique o de su alma, sino que penetran hasta su espíritu. Te hemos enseñado que el ser humano es tripartita. Tú y yo tenemos 3 partes, estamos compuestos por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El cuerpo es lo que tú ves, es lo que se relaciona con este mundo material. Fue la parte material que Dios creó para que tú pudieras relacionarte con este mundo, pero no es lo único que hay. Tu cuerpo es solamente el estuche, tu cuerpo es solamente el instrumento que Dios te dio para que te manifestaras en esta tierra. Pero eres más que un cuerpo, eres más que ojos, eres más que manos, eres más que boca, eres más que todo lo que se ve. Dentro de ti hay un ser. Por eso somos seres humanos. Dios primero creó al ser y después creó al humano. No sé si me estoy explicando. Y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y después en el capítulo 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces hay gente que se confunde y dice, bueno, entonces hay 2 creaciones de la humanidad. No, realmente es una sola creación, pero primero hizo al ser y después hizo la humanidad. ¿Me estoy explicando? Pero muchas veces tú y yo solamente tratamos asuntos de nuestra mera humanidad. Pero tienes que saber que aunque este cuerpo fenezca o perezca, tu alma y tu espíritu son eternos, porque Dios puso eternidad en tu vida. Tienes que saber que el día de tu muerte no es el final de tu existencia. El día de tu muerte apenas es el inicio de tu vida eterna. Y la vida eterna no la vives cuando mueres, sino cuando recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Me estoy explicando? Hay gente que dice, bueno, cuando me muera entonces voy a experimentar la eternidad. No, desde el momento en que recibes a Cristo, recibes vida eterna. No inmortalidad, que son cosas totalmente diferentes. La inmortalidad viene cuando Cristo venga por la iglesia, y entonces nuestros cuerpos serán transformados y glorificados. Todo esto ya lo sabes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen, ya sabía esto, pastor? O sea, no tienes que explicarme esto, ya lo sé. ¿Cuántos dicen, no sabía mucho de esto? A ver, levanta tu mano y dices, ok, apenas estoy aprendiendo algo nuevo. Pero es importante que tú y yo sepamos estos conceptos de nuestro ser y nuestra vida. Ahora, hemos ya abordado 3 temas de las 4 puertas que hemos estado estudiando. Ya hemos visto 3 puertas, ¿verdad? Que fue la puerta de las heridas, la puerta del ocultismo, y también vimos la puerta de las iniquidades. Y ya no vamos a abordar esos temas porque ya los vimos. Si tú tienes alguna duda concerniente a esos temas, vuelve a repasar los videos, vuelve a escuchar las conferencias para que refresques tu memoria un poco. Pero hoy vamos a ver la 4ª y última puerta para nuestra sanidad y liberación, que tiene que ver con un tema que muy pocas veces se ha predicado y se está predicando en las iglesias. Tristemente, hoy en día ya no se predica mucho de esto. Hoy en día hemos
como que tenido un poco de temor a la gente. No se vaya a ofender la gente, no se vaya a sentir mal y se vayan de nuestras iglesias. No queremos que la gente se ofenda, pero esto tiene que ser hablado. Y tú y yo tenemos que ser confrontados con el cuarto tema o con la cuarta puerta que vamos a aprender el día de hoy, y se llama la puerta del pecado. ¿Cómo se llama? La puerta del pecado. Ya vimos la puerta de las herencias, ya vimos la puerta del ocultismo, de las maldiciones. Ahora vamos a ver la cuarta puerta, que es la puerta del pecado. Abre tu Biblia conmigo, 1 de Juan capítulo 1, verso 5, y después nos cambiamos al capítulo 2, los primeros versículos del capítulo 2. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 1, verso 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Digan conmigo: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo, ¿qué dice ahí? Pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 8, pon atención. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahora el capítulo 2, vamos siguiendo la historia porque los escritores o los que tradujeron la Biblia pusieron capítulos y versículos, pero originalmente era una sola carta, no había división de capítulos y versículos. Entonces continúa la idea de Juan en el capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para que qué? Dice ahí, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación, el intercambio. Él es el que pagó por nosotros nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Ahora vamos a ver la puerta del pecado. Esta cuarta puerta que nos impide caminar con libertad en esta tierra, que nos impide disfrutar el propósito de Dios para nuestra vida, es precisamente lo concerniente al pecado, la puerta del pecado. Pero vamos a definir qué se entiende por pecado. Normalmente la gente piensa que el pecado simplemente es hacer lo malo, o pecado es algo muy malo, o algo que es vergonzoso, o algo que no debería ni de hacerse, ni de pensarse, ni de decirse. Pero déjame darte un concepto y lo que la Biblia realmente enseña como pecado. En primer lugar, el pecado no es un simple conflicto o un acto que dependa de la cultura. Por ejemplo, los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de salir del país y viajar a otros países, vemos que en otros países hay culturas diferentes, ¿cierto? Hay cosas diferentes. Cuando tú viajas a Sudamérica, a Centroamérica, hay incluso palabras que para nosotros son ofensivas, pero para ellos no, ¿cierto? ¿Cuántos saben esto? Y no voy a dar ejemplos al respecto porque estamos en México y yo quiero honrar y respetar nuestra cultura mexicana. Pero por ejemplo, cuando viajas a Europa y de pronto en Europa se reúnen los pastores para charlar, ellos se reúnen en torno, no a un café como aquí en México, sino en torno a unas cervezas, ¿no? Y tú dices, wow, ¿cómo es posible? Pastores tomando cerveza, y se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Eso es pecado. Bueno, sí, culturalmente hablando aquí en México, pues bueno, los mexicanos tristemente no sabemos tomar.
el alcohol nos toma a nosotros y no nosotros al alcohol, ¿cierto? Es la razón por la cual no es nada recomendable en México que tú le abras la puerta al tema del alcohol. Pero en Europa es un tema, es normal. De hecho, te sorprenderías porque en las iglesias celebran la cena del Señor con vino de veras, con vino del que si te tomas 3 o 4 copas, sales de la iglesia como... algunos aquí me han dicho: pastor, deberíamos de implementar ese sistema en la iglesia. Yo digo amén a eso, pero a lo mejor, probablemente si tú vienes saliendo de esa condición, si vienes saliendo del alcoholismo, imagínate, vienes a la iglesia y pruebas la cena del Señor, ¿verdad? Y dices: ah, caray, este es del bueno. A ver, hermanito, pásame otra copita, ¿verdad? Para degustarlo mejor. Y al rato puede ser piedra de tropiezo y no queremos eso. ¿Me estoy explicando? Pero el pecado, amados, va más allá de un conflicto cultural. Va más allá de cosas o temas culturales. Pecado no es algo que tú y yo podemos minimizar. Tú y yo no podemos minimizar el pecado simple y sencillamente porque Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por eso. Si tú me preguntas a qué vino Jesús al mundo, Él vino a cumplir una misión. Todos nosotros, cuando entramos a la escena de la humanidad, cuando entramos al mundo, entramos pensando en que vamos a vivir y normalmente no pensamos en la muerte. De hecho, la muerte nos da temor, ¿cierto? Pero Cristo, cuando entró a la escena de la humanidad, en los días de su carne, Cristo pensaba en morir, en la muerte, porque a través de su muerte Jesucristo iba a darnos salvación, libertad y vida eterna. Él tuvo que morir en una cruz para vencer, para quitar el pecado del mundo. Por eso tú y yo no debemos de tratar con lenidad o con ligereza el pecado, porque Jesucristo murió por él. Jesús vertió su sangre para librarnos del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado constituye cualquier transgresión al carácter santo de Dios. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Dios es qué? Santo, y no puede haber pecado en él. Dios no puede pecar. Si hay algo que Dios no puede hacer es pecar, ¿sabes? Entonces Dios es santo. Con cada pecado le decimos a Dios: cada vez que tú pecas, cada vez que tú voluntariamente pecas, sabiendo que estás haciendo algo malo, pecas, tú le estás diciendo a Dios: Señor, yo me manejo como yo quiera. Yo soy libre e independiente. No te necesito a ti. ¿Me estoy explicando? Cada vez que tú y yo hacemos algo que transgrede el carácter santo de Dios, estamos tomando nosotros mismos el control de nuestra vida y Jesucristo no está siendo el Señor de mi vida. ¿Queda claro? Ahora, voy a ir un poco más profundo. La palabra pecado viene de una raíz griega que es la palabra hamartiano o amartiano. Y esta palabra hamartiano o amartiano literalmente significa, escúchame bien, errar el blanco. Errar el blanco. Fallar en el blanco. ¿Cuántos aquí han visto a los deportistas olímpicos en tiro con arco y flecha? Levante su mano. Ok. Cada vez que ellos fallan en el blanco, eso se llama hamartiano, errar al blanco. Entonces, el pecado no es otra cosa sino fallar, a errar, no dar en el blanco de nuestra asignación. ¿Me estoy explicando? Fallar en el objetivo de nuestro propósito. Va más allá que transgredir la ley de Dios. Tiene que ver con fallar en aquello para lo cual Dios nos plantó en esta tierra. Y entonces erramos al blanco y como consecuencia no participamos del premio. Entonces, pecado simple y sencillamente significa fallar en dar al blanco. ¿Qué es el pecado? Fallar en dar en el blanco o errar en el blanco. Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14, Nueva Traducción Viviente, dice: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Filipos. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado,
Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora, ojo con esto. El premio del que está hablando aquí el apóstol Pablo en este capítulo de Filipenses capítulo 3 no es la salvación. No está hablando aquí de la salvación como un premio. ¿Por qué? Porque la salvación no es un premio que tú te ganas por las buenas obras. Tu salvación es un regalo que tú no merecías, pero que Cristo decidió comprar para ti y para mí en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo aquí que el premio del que está hablando sea su salvación. Él ya era salvo. ¿Por qué? Porque había puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero el mismo apóstol Pablo dice: hey, yo mismo sigo caminando, sigo corriendo, prosigo a la meta. ¿Me explico? Prosigo al blanco. Sigo apuntando mi mirada en el propósito por el cual Dios me alcanzó. O sea, Pablo dice: ya que soy salvo, ya que puse mi fe en Jesús, porque por gracia, dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tu salvación y mi salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro pecado al que nos hemos arrepentido y hemos sido perdonados es el pecado de hacernos cargo de nuestra vida nosotros mismos y no dejar que Cristo sea quien señoree nuestra vida. Pero aunque somos hijos de Dios y hemos sido lavados con su sangre y nuestro nombre quedó inscrito en el libro de la vida, pero seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos cometiendo faltas, ¿cierto? No, levante la mano el que pecó este día. A ver, levante su mano. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Vean nomás cuánta bola de pecadores hay aquí. Santo Padre, perdónanos. Y los que no levantaron la mano, arrepiéntanse por mentirosos. A ver, ahora sí, levanten la mano. ¿Cuántos hemos pecado? Bueno, en esta semana, lo que va de domingo a miércoles, levante su mano. ¿Cuántos han pecado? Entonces, mira, todos la regamos, todos pecamos. Pero Pablo no está hablando de la salvación, amado. Yo no te estoy hablando de la salvación. Cuando tú pones tu fe en Jesús como Señor y Salvador, tú tienes que estar seguro de que ya tu vida está escondida en Dios. ¿Me sigues? Ya, o sea, cuando tú creíste en Él, cuando tú le entregaste tu vida, eso significa que Jesús te compró, te apartó, te lavó, te consagró. Ya eres del Señor. No necesitas hacer nada más que poner tu fe en Él. Pero entonces, ¿ahora qué sigue? Ya soy hijo de Dios. ¿Y ahora qué hago? Porque pastor, yo sigo pecando. Ya le entregué mi vida a Cristo, pero caray, los pensamientos me siguen dominando. La carne es débil. ¿Cuántos dicen que su carne es débil? A ver, levanta su mano. Los carnívoros, carne débil. O sea, ¿y qué hago con eso, pastor? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña entonces que debemos sujetar nuestra carne y someter los pecados al señorío de Cristo. Por eso tú y yo debemos de reconocerlos y de confesarlos. Entonces, errar el blanco, amada familia, no significa fallar en ser salvos. No estoy hablando de eso. ¿Sí estoy siendo claro con esto? ¿Cuántos aquí ya pusieron su fe en Jesucristo? Levanten su mano. ¿Cuántos ya le entregaron su vida a Jesús? En pocas palabras, ¿cuántos saben que si se mueren ahorita se van al cielo? Levante su mano. Baje su mano. ¿Cuántos dicen, no, yo no sé si me muero ahorita, no sé si me voy al cielo? Levante su mano. ¿Cuántos? A ver, honestamente, levante su mano. Ok, usted necesita recibir salvación. Usted necesita poner su fe en Jesucristo. Porque mucha gente dice, mucha gente piensa, es que para irme al cielo yo necesito portarme bien. Es que para irme al cielo yo necesito hacer buenas obras. No, déjame decirte, no necesitas hacer nada de eso. Tus buenas acciones, tus buenas obras no te van a dar el derecho de entrar al cielo. Acabamos de leer Efesios capítulo 2. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras
para que nadie reciba la gloria. Es decir, nadie en esta vida puede decir: Dios, cuando se muera, Dios, yo fui tan bueno en la vida, cuando estuve vivo yo fui tan bueno que me merezco el cielo. No, nadie, por muy bueno que sea, se merece el cielo. ¿Sabes lo que tú y yo nos merecíamos? El infierno. Pero Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, decidió enviar a Jesús para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación y la muerte eterna. Alguien que exalte y glorifique a Dios por esto. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Yo le entregué mi vida a Cristo, ¿ahora qué hago? Ya confié en Él, ya sé que estoy salvo, seré salvo, si me muero me voy al cielo, pero ¿y entonces qué hago con los pecados? ¿Qué hago con el resto de mi vida? Porque sigo teniendo malos pensamientos, de pronto sigo diciendo malas palabras, de pronto cuando se me atraviesa alguien en el tráfico le recuerdo a su abuelita también, o nada más a su mamá. O sea, híjole, pastor, ¿qué hago con eso? Bueno, qué bueno que estás aquí, porque de eso se trata esta charla. ¿Estás listo para aprender algo? Uy, gracias por su entusiasmo. Voltea con tu vecino y dile: prepárate, porque hoy vamos a aprender cosas interesantes. Entonces, errar el blanco no significa fallar en ser salvos, sino fallar en la razón de nuestra salvación. ¿Sí, Alan? Entonces, errar el blanco, Ale, significa: ya soy salva, ¿y ahora qué hago? Ya Cristo me salvó, ¿y ahora qué sigue? Y si no sabes vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, eso es errar al blanco. Eso es no vivir de acuerdo al propósito y al plan de Dios para tu vida. Déjame decirte algo antes de continuar. ¿Sabes? Lo que a Dios menos le preocupa es tu comodidad. ¿Sabías eso? A Dios lo que menos le preocupa es que tú estés cómodo o cómoda. Créemelo. Él no se aflige porque: ay, mi niño está incómodo, déjemelo cambio de iglesia para que se sienta cómodo. Ay, mi niña está incómoda en esa familia, déjeme le doy otra familia para que se sienta. No. A Dios lo que menos le interesa es tu comodidad. Lo que Dios quiere hacer contigo es transformar tu carácter para que entonces te conviertas en una persona efectiva. ¿Me sigues? Él quiere hacer de ti una persona altamente efectiva. Y cuando tú eres efectivo, efectiva en sus planes, en sus propósitos, entonces déjame decirte que tú serás la persona más feliz del planeta Tierra, porque estarás haciendo aquello para lo cual fuiste creado. Entonces significa que cuando tú te alineas al propósito de Dios y no hierras el blanco, sino que aciertas en el blanco, entonces te conviertes en la persona más dichosa de este planeta. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. ¿Por qué me siento miserable? ¿Por qué en la familia me siento miserable? ¿Por qué en el matrimonio me siento miserable? ¿Por qué en el trabajo me siento miserable? ¿Por qué en la sociedad me siento miserable? Probablemente es porque estoy errando en el blanco. La gente que está contenta y plena en su corazón es la gente que está haciendo aquello para lo cual Dios lo alcanzó. ¿Tiene sentido o no? Ahora, ¿cuántos quieren estar plenos en su corazón? Vamos a hacer aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Entonces, ¿qué pasa con el pecado de los cristianos? ¿El pecado en un hijo de Dios me manda al infierno? ¿El pecado que yo cometo me cierra la oportunidad de estar en la presencia de Dios? Definitivamente no, pero obviamente la Biblia dice, escucha con atención, que Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que si tú estás viviendo una vida de pecado, aún siendo ya creyente, entonces prepárate, porque Dios va a venir a disciplinarte, no para castigarte, sino porque Él quiere mostrar su amor y su misericordia a tu vida. De otra manera, entonces tú estarías totalmente perdido. ¿Me estoy explicando? Entonces el amor de Dios se manifiesta muchas veces en nuestra reprensión.
Cuando le abres la puerta al pecado, tú como cristiano, le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, le estoy hablando a aquellos que nacimos de nuevo. Cuando le abrimos la puerta al pecado, básicamente te estás desviando y estás desviando tu mirada de lo que tienes por delante. Estás desviando tu mirada de aquello para lo cual Dios te alcanzó. Entonces, el problema con tu pecado, con el pecado en el Hijo de Dios, es que le desvía de su propósito en su vida. Por eso es que falla en el blanco. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un hijo de Dios cuando peca? Aquellos que poseen hábitos pecaminosos deben de saber, antes de describir algunos pecados, vamos a ver qué es lo que sucede en un hijo de Dios cuando peca. Número uno, lo primero que hace el pecado en un cristiano, en un hijo de Dios, es que destruye su vida espiritual. Destruyes tu vida espiritual. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, vemos cómo Adán y Eva, por causa de la desobediencia y del pecado, ellos se desconectaron de Dios. Ellos ya no pudieron conectarse directamente a Dios. Entonces, el pecado en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, hace que su vida espiritual sea destruida. Ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de leer la Biblia, ya no tienes ganas de venir a la iglesia. No sé si me estoy explicando. Si tú de pronto te sientes sin ganas de servir, inclusive, analiza tu vida, analiza tu corazón. Probablemente hay pecado en tu corazón y por eso ya no quieres orar. Oras y dices, ya no siento lo mismo. Oras, lees la Biblia y dices, es que ya no me llena la palabra de Dios. Claro, porque hay pecado en tu corazón. Entonces comienza a destruirse tu vida espiritual. Si hay pecado oculto en tu vida que no fue confesado a Dios, esto te transforma automáticamente en un mentiroso. Primera de Juan 1:6 dice que aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Andar en tinieblas es vivir en pecado, o sea, ocultar las cosas. Tú no tienes que ocultar nada, tú tienes que confesar tus pecados delante de Dios. Confiesa tus faltas todos los días. Yo te recomiendo, antes de irte a la cama, antes de dormir, haz un recuento de tu día y di, Señor, perdóname porque este día le grité al de la basura, o perdóname porque este día le grité a mi esposa o a mi esposo, o no le contesté a fulano. No sé, yo no sé, pero pídele perdón a Dios. O dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame cuáles son las cosas de las que tengo que arrepentirme, que confesar mi pecado. ¿Sabes? Es muy fácil engañar a cualquier persona, menos a Dios, ya que Dios mira lo profundo de nuestro corazón. Por eso, si tú dices, ya no puedo orar como antes, ya no puedo leer la Biblia como antes, ya no me gusta el servicio como antes, analiza tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algún pecado oculto. Y una vez que el Espíritu Santo lo saque a la luz, confiésalo, pide perdón, arrepiéntete. Y esto es muy importante. Una vez que lo confesaste, pediste perdón y te arrepentiste, abraza el perdón y el amor de Dios. No te quedes con una conciencia sucia. Reconoce que Dios te perdona si pides perdón. ¿Sabes? No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados, excepto uno, pero no creo que haya gente que aquí conscientemente lo haga, y ese es el de blasfemar en contra del Espíritu Santo o renunciar al señorío de Jesucristo voluntariamente. ¿Me estoy explicando? Es lo único. De ahí en más, cualquier otro pecado que tú hayas cometido, no importa cómo se llame, no importa qué tan grande o pequeño sea, para Dios no hay tamaños en el pecado. El pecado es pecado. Tanto asesinar a una persona como decir una mentirilla piadosa a tu jefe por llegar tarde, pecado es pecado. ¿Me sigue o no? Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en la vida de un hijo de Dios? Destruye su vida espiritual. Número 2, el pecado también te hace perder la comunión con tus hermanos, te hace perder la comunión con el cuerpo de Cristo. El pecado te hace perder tu comunión con los demás. Las personas que tienen problemas de relación con otros normalmente es porque tienen pecados no confesados en sus vidas, ya que cuando hay pecado
no hay comunión y comienzan los roces, comienzan las diferencias, comienzan las críticas, comienza el chisme, comienza la murmuración, comienza el juicio, todo lo cual constituye pecado en sí mismo. Te recomiendo que escuches la prédica de la pastora Elsa el día de hoy de mujeres. Ella habló muy bien de la murmuración. Sabes, cuando una persona murmura, habla mal de otro, eso denota pecado en su vida. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor por ese pecado. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en tu vida? Te aparta de la comunión con los hermanos. Ya no los ves bien, ya no quieres ni venir a la iglesia. Y dices, no, es que en la iglesia puro hipócrita, puro mentiroso, puro falso. Pues sí, tú eres el primero, hermano. Entonces, por supuesto, cuando hay algo en tu corazón, una raíz de amargura, eso es pecado. Murmuración, chisme, crítica. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque ahí puro dinero y piden dinero. Bueno, yo no sé a qué iglesia vas, pero aquí no te pedimos dinero. ¿Cierto o no? ¿A alguien se le ha pedido dinero aquí? A nadie. Claro, traemos diezmos y ofrendas, pero esto es de manera voluntaria. ¿Me estoy explicando? Lo hacemos de forma voluntaria, pero cuando hay algo en tu corazón, inmediatamente vas a poner excusas para no congregarte, porque eso está denotando que seguramente hay alguna raíz de amargura o algún pecado en tu corazón. Número 3, ¿qué es lo que hace el pecado en el corazón de un hijo de Dios? El pecado te hace perder, escúchame bien, la experiencia del amor de Dios. No significa que Dios te deja de amar, pero tú dejas de sentir su amor. Ay, jole. 1, 2, 3. Uy, fue un ay, jole bien aguado. ¿Por qué tan aguadito? Más fuerte. 1, 2, 3. Eso. Ay, jole, esa es la expresión como de, ah, caray, ¿no? Para los nuevos que están aquí por primera vez. Escúchame bien. El pecado te hace perder la vivencia del amor de Dios. Es decir, te hace insensible a su amor. Por eso una persona que está viviendo en pecado dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, es que Dios no me perdona. No, Dios es amor y Él no puede negar su naturaleza. Pero como hay pecado en ti, ese pecado te está impidiendo poder recibir y sentir el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 12. Escuchen lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Porque Dios es qué? Entonces, aquí abro paréntesis y tengo que enseñarte que el amor no existe. El amor es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo viene a la existencia, significa que antes no existía. Cuando tú dices que algo existe, estás diciendo que antes de su existencia no había nada. Pero Dios ha existido y Él ha sido desde todos los tiempos de la eternidad. Entonces podemos asegurar que el amor no existe, porque el amor no fue creado. El amor es una persona y el amor es Dios. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Dios es el amor. Dios es el amor y Dios es amor. Entonces dice la Biblia, verso 9: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. Escucha con atención. ¿En qué consiste el amor verdadero? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí vemos el amor de Dios. No en que nosotros le amamos primero, porque nosotros ni lo conocíamos, pero Dios decidió amarnos, y al amarnos envió a su Hijo, y a través de su Hijo Él quitó nuestros pecados. Verso 11: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Qué significa esto, amados?
cuando nos llenamos de Dios, entonces no hay manera de que el amor que Dios derrama a tu corazón se desborde para todas las personas que están a tu alrededor. Probablemente tú dices: no puedo amar como antes amaba a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, a mis vecinos. Bueno, seguramente hay algún pecado oculto en tu corazón que te impide manifestar el amor de Dios en tu vida. ¿Me estoy explicando? No es que Dios te deja de amar, por supuesto que no, pero el pecado está estorbando y está impidiendo que tú puedas expresar ese amor que proviene de Dios. ¿Tiene sentido o no? Como consecuencia del pecado, nos sentimos alejados de Dios y de su amor. Nos sentimos subestimados, nos sentimos inútiles. Mucha gente dice no sentir el amor de Dios. Si tú te sientes de esa manera, examínate y ve si no hay pecados ocultos en tu vida. Siempre que amemos, siempre que amamos y que expresamos y sentimos y recibimos el amor de Dios, el pecado que Dios ha quitado de nuestra vida será tan hecho a un lado que entonces no habrá nada que impida que nosotros nos convirtamos en un canal de bendición y del amor de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, estás tan libre de todo pecado que entonces te conviertes en una persona amorosa. Híjole, yo puedo disfrutar de muchos de ustedes porque realmente puedo sentir el amor de Dios a través de sus vidas. Y digo: wow, esta persona realmente ama y es amado por Dios y transmite el amor de Dios. Cuando les abrazo a algunos de ustedes, a la mayoría, cuando les saludo, veo la sonrisa en sus rostros, veo sus palabras de fe y yo digo: Señor, gracias porque puedo sentir tu amor a través de esta persona. Pero cuando hay pecado en el corazón del Hijo de Dios, ese pecado estorba, es como un tapón que impide que el amor que Dios ha derramado en tu vida se desborde en las demás personas. Ahora ya te das cuenta que es lo que necesitas en casa, en tu familia, en tu trabajo. No necesitas que Dios cambie a tu vecino, no necesitas que Dios cambie a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Dios necesita cambiarte a ti. Tú necesitas dejar que Dios cambie tu corazón. Deja que el pecado que te está dominando sea expuesto y sea echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien hasta acá o no? Número 4, ¿qué es otra cosa que produce el pecado en nuestra vida? El pecado produce ataduras espirituales. Digan conmigo: ataduras espirituales. Díganlo más fuerte: ataduras espirituales. Juan capítulo 3 versos 8 al 10 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra clave aquí en este pasaje es practicar. Digan conmigo: practicar. Dígalo más fuerte: practicar. Una vez más fuerte: practicar. ¿Qué pasa cuando tú practicas algo? ¿Te conviertes en un qué? Experto. ¿Cierto o no? Mira, yo veo a Juan, él practica el piano todos los días. Bueno, lo estoy diciendo por fe. Lo declaro por fe, lo confieso por fe. Y se convierte en un... Bueno, mira a Jael, él practica el bajo todos los días. Ahí sí ya no se ríe, ¿verdad? Y se convierte en un... Aquello que practicas diario te hará ser un experto en ello. Si practicas el pecado, entonces te convertirás en un experto. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo, escúchame bien, ponme atención acá. No es lo mismo cometer un pecado que practicar el pecado. Son cosas distintas. Todos aquí cometemos pecados, pero la pregunta es: ¿estás practicando el pecado? ¿Practicas el chisme todos los días? Voltea con tu vecino, vele la cara así. ¿No tendrá como que cara de Jacobo Zabludowski o Lolita Ayala? O bueno, más para acá, porque muchos ya no saben quién es, ¿verdad? Como de Pati Chapoy. Uy, estoy peor. O sea,
Hey, no es lo mismo cometer un pecado que vivir en pecado. No es lo mismo decir una grosería que vivir hablando maldiciones todo el tiempo. No es lo mismo que un día te fuiste de vacaciones con tu esposa y pues se te atravesaron unas cubitas y te emborrachaste, a que cada fin de semana te pones bien borracho. No es lo mismo. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo que tu mamá te mandó a las tortillas y te quedaste con el cambio, a que todos los días le andes robando dinero a tus padres o a tus jefes. ¿Me sigues? Entonces, aquí lo que vamos a analizar es esto, amados. Cada vez que damos lugar al pecado y dejamos que germine esa semilla en nuestra vida, entonces tomará posesión total de nuestra existencia. Cada pecado pide más y finalmente se forma una atadura espiritual que provoca el control total de la persona por su parte. De este modo se corta el fruto espiritual, la vida de oración, el gozo, la alegría, el entusiasmo y la paz. Ahora, esto es para aquellos que somos hijos de Dios y que hemos caído en pecados y que hemos cometido pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice, acabamos de leer capítulo 2 de Juan: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos, ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado. Ahora, hay una lista de pecados que la Biblia menciona, y es bien interesante porque habla de pecados en la iglesia, pecados que los cristianos cometían y seguimos cometiendo, pero también hay una diferencia en la gente del mundo que vive cometiendo estos pecados. Y créemelo, la lista es totalmente diferente. O sea, el tipo de pecados son diferentes. Por ejemplo, Romanos 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, vivíamos así, practicábamos estas cosas, afeminados, lujuriosos, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero dice, ustedes vivían así, pero ahora el Señor los ha perdonado. ¿Pero qué significa? El hecho de que Dios te haya perdonado de estos pecados no significa que ya se hayan ido de inmediato de tu vida. Probablemente continúas luchando con estas ataduras. Hello. ¿Me sigues? A lo mejor tú dices, híjole, le entregué mi vida a Cristo, pero me sigue gustando el guachicol. O me sigue gustando la hierbita, pero ya le entregué mi vida a Cristo. Pero me siguen gustando las falditas. O si eres hombre, yo digo, porque también hay hombres que les gustan los pantalones, ¿verdad? No sé. Pero la Biblia dice, esto erais algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Qué debemos de hacer, amados? Entonces, párate en la verdad de Jesucristo para tu vida. Antes era borracho, antes era drogadicto, antes era mentiroso, antes era blasfemo, pero ahora le he entregado mi vida a Cristo. Ahora soy una nueva criatura. Ahora yo declaro que el Espíritu Santo toma control de mi vida. ¿Me explico? Ahora probablemente seguirá luchando con esos hábitos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que confesarlos. Tienes que venir delante de Dios y decirle: Señor, yo sigo luchando con la pornografía, sigo luchando con la masturbación, sigo luchando con la lujuria, sigo luchando con tantas cosas. Ayúdame. ¿Sabes por qué? Porque lo que se oculta no se puede quitar.
Lo que se oculta no se puede limpiar. Y cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios, entonces Dios comienza a trabajar en tu corazón. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Ahora, hay un montón de cosas que quiero decirles, pero ya el tiempo se acabó, y la próxima semana voy a continuar con esta lista, porque vamos a definir qué es esto de fornicarios, qué es esto de adúlteros, idolatría, afeminados, ladrones, maldicientes, borrachos y todo esto. Vamos a hablar lo que la Biblia enseña al respecto de todas estas características de pecados que la Biblia habla, pero también la diferencia con las personas que están en el mundo que no tienen a Cristo y cómo su vida es totalmente diferente a la de un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos va a ayudar para que entonces tú y yo podamos reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y dejar que Él sea quien intervenga en nuestra vida. ¿Cuántos reconocen que necesitan ayuda de Dios en algún área de su vida? Pónganse en pie, por favor. Todos puestos en pie. Y yo me di cuenta que hace rato que preguntaba, ¿cuántos saben si el día de su muerte van a estar en la presencia de Dios? Muchos no sabían responder. Hoy quiero darte la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, ponte en pie, cierra tus ojos. Y si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, el día que te mueras, porque sabes, tienes que saber esto. Estadísticamente hablando, el 100% de los que nacen mueren. Tarde o temprano vamos a morir. Y tarde o temprano tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Así que si tú no estás seguro, haz esta oración conmigo. Y quiero invitar a toda la iglesia que lo haga, aprovechando, no te hace daño. Si ya le entregaste tu vida a Cristo y quieres volverlo a hacer, está bien, pero vamos a apoyar a las personas que nos acompañan por primera vez. Hagan esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesucristo, un poquito más alto, te doy mi vida. En este momento me entrego completamente a ti. Renuncio a mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Pido perdón porque mis pecados me han separado de ti. Hoy renuncio voluntariamente a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente, con Satanás o con este mundo, y me entrego totalmente a ti, Señor. Entra en mi corazón, lávame de toda mi maldad, perdóname por vivir mi vida como yo quiero. Hoy te entrego mi corazón. Ven y sé mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Amén. Ahora quiero preguntar, abran sus ojos, ¿cuántos hicieron esta oración por primera vez? Que nunca antes la habían hecho. Levante su mano. Mira cuánta gente. Vengan aquí al frente, quiero orar por ustedes. Vénganse, vénganse, vénganse de mi lado izquierdo. Aquí mi lado izquierdo, porque voy a hacer otra oración. Aquí todos los que hicieron esa oración por primera vez, vénganse aquí de mi lado izquierdo. Vénganse, vente, sí, vente. Eso, vamos a darles un fuerte aplauso. Ven nomás cuánta gente hermosa. Wow. Eso. Ahora voy a hacer otra oración y voy a invitar ahora de mi lado derecho, que es el lado izquierdo, con toda honestidad, con toda franqueza. No importa si el auditorio se queda vacío y aquí al frente se queda lleno, pero ¿cuántos reconocen que han estado luchando con un pecado y no han podido romperlo? Y dicen: hoy quiero renunciar a eso. Hoy quiero renunciarlo, pero no puedo seguirlo ocultando. Tengo que confesarlo a Dios. Tengo que venir delante de Dios y confesarlo. Vengan aquí a este lado, por favor. Mi lado derecho. Vénganse, no sienta vergüenza. No se preocupe. No se preocupe. Yo estoy también de este lado. Yo estoy también aquí con usted. Iglesia, los demás, si usted dice: no, yo estoy bien, bueno, gloria a Dios, qué padre. Pero mira, todos estamos pasando. Gloria al Padre. Nomás háganse un poquito más para allá ustedes que hicieron esta oración por primera vez, porque con ustedes hay algo importante. Todos los demás, toda la iglesia, véngase aquí, literalmente. Sí, vénganse, ven todos. Wow, Dios está haciendo algo impresionante. Wow. Yo estoy también aquí con ustedes,
Gigi también está aquí con ustedes. Miren. También Juanito, aquí estamos. Por eso dije de este lado. Pero esos son los de primer ingreso, por así decirlo. Le tengo noticias. Por esta simple confesión que acaban de hacer, por esta simple oración, si ustedes lo hicieron con todo su corazón, entonces crean, no lo digo yo, la Biblia dice que aquel que confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador, entonces Dios lo reconocerá delante del Padre. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Si usted hizo esta oración con todo su corazón, entonces su nombre quedó registrado en el libro de la vida. A partir de este momento, el día que usted muera, usted irá a la presencia de Dios, se abrirán los libros y dirán: a ver, búsquenme a Osvaldo, búsquenme a Osvaldo. Y los ángeles van a decir: sí, Osvaldo confesó a Jesús como Señor y Salvador. Entonces el Padre dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando busquen tu nombre: Margarita, Mariana, Sergio, Miguel, Ivana, cuando busquen tu nombre en el libro de la vida, ahí va a estar. Y van a decir: bienvenido a la gloria eterna. Y tal vez ustedes digan: pero no hice muchas cosas buenas, no me porté muy bien, que digamos, no fui mucho tiempo a la iglesia, es más, ni siquiera tomé el discipulado. Pero Jesucristo va a decir: me aceptaste a mí, me reconociste como tu Señor y Salvador, y eso es más que suficiente para que recibas la vida eterna. Así que muchas felicidades, porque hoy pasaron de muerte a vida. ¿No les da gozo y alegría esto? Wow. Felicidades. Ahorita vamos a orar por todos, pero antes de irse yo quiero que volteen. Paco, levanta tu mano. Él es Paco. Acérquense con él, porque él les va a regalar un tratado. Queremos tomar sus datos y les vamos a dar un tratado. ¿Les parece? Ok. Y acá, los que estamos acá, todos los que estamos acá, levanten la mano. A ver, así. Ay, Señor. ¿Y los de atrás qué onda? Ay, qué lindos. Los bien portados. ¿Cuántos reconocen que también necesitan? Ok, todos los que estamos aquí, todos. Hagamos esta oración. Incline su rostro, cierre sus ojos. Quiero que diga conmigo: Señor Jesús, te doy tantas gracias, porque en tu infinita misericordia no he sido consumido, porque hasta el día de hoy tú te has mostrado fiel, amoroso, misericordioso, y no me has pagado conforme a mis pecados, sino que has extendido tu misericordia a mi vida todos los días. Pero hoy me presento delante de ti. Hoy confieso mi falta. Hoy confieso mi pecado. De lo más profundo de mi corazón te pido perdón, porque este pecado me sigue dominando. Pero hoy lo pongo a tus pies. Renuncio a él. En el nombre de Jesús le quito el poder y autoridad a Satanás sobre mi vida por este pecado, y hoy lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Ahora, mientras estamos cantando al Señor, mientras los que estamos aquí en el coro cantamos, yo quiero que tú en tu lugar confieses ese pecado. Díselo a Dios, no tienes que decírselo a nadie más. Confiésalo delante del Señor. Abre tu boca y di: Señor, yo me arrepiento de este pecado. Solo quiero estar. Súbele a la música. Es un tiempo entre tú y Dios. Confiésalo. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir.
Centro Cristiano Amigos.